Well, people, vamos a arrancar el día de hoy. Bienvenidos. Second week at this level. Vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen, un pequeño repaso de esa sesión que debieron estudiar. Right? So, who wants to tell me about the topic? ¿Quién me habla acerca del tema? ¿Qué fue lo que vieron allá en ese módulo que se llamaba Week 2, que hablaba about the singular and the plurals? ¿Quién me recuerda? So, I listen to you. Tell me. Don't be shy. Let's practice. Let's speak. Doesn't matter if it's Spanish or English. No importa inglés, español, whatever. Tell me. Come on. So, in that case, we were talking about the singular and plural words, right? Ese módulo se trataba de revisar el singular, el plural, cómo funcionaba esta estructura, cómo hablábamos de los objetos que son uno solo y cómo hablamos de los objetos que son más de uno. So, pay attention on the following part that I'm going to show you. Les voy a mostrar una gráfica para hacernos un poco a la idea de una revisión en general de ese aspecto. So, me dicen cuando puedan ver la imagen, me indican porfa si pueden ver la imagen. Chicos, Ya ¿me se está escuchan? avisando. Ah, ok. Ah, bueno, sí tienen micrófono, sí están conectados. Bien, excelente. Now, pay attention people that is easy to understand. Vamos a hablar de lo singular y lo plural, hablando de las cosas contables por el momento. Vamos a trabajar con los objetos contables, que son con los cuales puedo hacer esta definición entre cosas singulares y plurales. Porque más adelante van a aprender que las cosas incontables no se pueden contar, no voy a poder hacerles plural y voy a hablar de ellas diferente en su singularidad. Let's start paying attention here. When we talk about singulars in English, it's important to recognize que siempre cualquier cosa que ustedes vean como una unidad en el sitio donde se encuentren, deben mencionarla como una, right? Por eso es que en español, en inglés nosotros decimos yo soy un profesor, ella es una mesera, él es un cocinero. Cosa que en español no pasa, porque en español digo mi profesión, soy profesor, soy mesera, soy cocinero, ¿sí? Sin necesidad de utilizar la palabra que define unidad. En inglés es obligatoria esta palabra. Now we have two different ways of doing it. Tenemos dos formas diferentes de hacerlo, que es decir el número one, que ya sabemos qué significa uno, o decir el artículo indefinido a o an, the indefinite article, right? Entonces yo puedo decir there is one apple, una manzana, o an apple, una manzana, an apple. ¿En qué se va a diferenciar? Porque ustedes dirán, profe, pero no es la misma cosa decir one apple que decir an apple. Realmente sí es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué? Voy a borrarles este temita del there is, there are, que todavía no lo vamos a ver. Voy a dejarles solamente la expresión apple y la expresión one apple. ¿En qué se diferencia decir an apple a decir one apple? Aparte de que pues una tiene el one y la otra tiene el an o el a, es que el número 1 se utiliza exclusivamente cuando ustedes van a generar un conteo, que va a decir aquí hay una manzana, 3 peras, 2 tomates, 4 árboles. Solamente en ese momento en donde ustedes van a contar las cosas que se encuentran allí, vamos a utilizar el número 1. Pero generalmente y de forma genérica, la gente utiliza el a o el an para indicar que en ese lugar existe una unidad de algo, para mencionar la existencia de algo en algún lugar. Esa es la diferencia entre utilizar el one y el a o el an en los contextos que tenemos, right?
significan lo mismo. One es lo mismo que a one, significan lo mismo, pero los contextos de su uso son diferentes. El uno es para contar y el otro es para indicar la existencia de una unidad de algo. Now, enfocándonos aquí en los indefinite articles, enfocándonos en lo que nos corresponde para hablar de singulares, we are going to use the definite article a or an all the time. Pero ¿cómo es el uso de estas dos palabras? Well, it depends of the consonant or vowel sounds in the words. Esto depende de cómo comienza la palabra de ese objeto que yo voy a mencionar que existe como unidad. Y hablamos de los sonidos en inglés porque en este caso la A o el AN no solo se va a definir por la escritura, sino por la pronunciación. Utilizamos la palabra o el artículo a cuando la palabra que yo voy a definir como unidad empieza por consonante y por sonido consonántico. Es decir, que empiece por letra de consonante o por sonido consonante. Y utilizamos el AN cuando la palabra que voy a definir como unidad va a iniciar por letra o sonido vocálico. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Cuál es ese cuento de letra o sonido? People, in English, some words, some letters are pronounced as consonants, being vowels and vice versa. Algunas vocales son pronunciadas como si al principio del sonido hubiese una consonante. Y lo mismo sucede con algunas consonantes en inglés. Y todo esto se debe a esta reglita que tenemos acá descrita. La regla de la pronunciación que me dice, para que exista una buena pronunciación, una buena fluidez, debo tener vocal, consonante, vocal en la palabra o en la oración para que exista esa fluidez en la boca de la pronunciación y se puedan escuchar estéticamente bien. Right? Fijémonos aquí en las palabras. A, pair. Tengo la A, que es una vocal, la P consonante, la E una vocal. Al decir a pair, a pair, a pair, suena fluido. Suena con estéticamente bien, no se escucha como una interrupción, no suena raro, ¿verdad? Yo digo a pair, a pair, a pair. En cambio que si yo llego a decir que esa pera es una con el artículo an, escuchen cómo suena raro, dicen ampere, ampere, ampere. ¿Qué pasa con la fluidez? Se corta mientras yo termino de decir el an para iniciar con la consonante P la siguiente palabra. Entonces hay una obstrucción de esa fluidez y por ello no, estéticamente, auditivamente no suena bien. Por eso es esta reglita. A pair, no ampere. Lo mismo con la palabra manzana. Se debe decir an apple, an apple. Yo pego la consonante con la siguiente vocal y genero una fluidez total. Digo an apple, an apple, an apple. Todo fluido. Diferente donde dijera a apple, a apple, a apple, a apple. No suena bien, se siente la pequeña obstrucción que hago para diferenciar la A inicial de la A de la palabra. Por eso es esta la razón por la cual debemos tener en cuenta siempre este contexto. Now, have a look on something. Recuerden que yo les hablaba que eran también sonidos consonánticos, sonidos vocálicos. Resulta que en inglés, ejemplo, la vocal U a veces suena como una vocal, como en el caso de sombrilla, que se escribe con O y se pronuncia con la vocal A. Esto que yo les puse ahí en rojo y entre slashes, entre diagonales, es la pronunciación correcta de las palabras. Les voy a compartir aquí, haciendo una pausa por un momento, les voy a compartir este enlace que es un diccionario en línea. Lo pueden usar gratuitamente, no tiene ningún costo ni nada. ¿Y qué va a pasar con este enlace? Ustedes van a trabajar con él
la pronunciación correcta de las palabras. Si ustedes escriben acá las palabras, él les arroja dos pronunciaciones. Una que está como en morado en azul, que va a ser la pronunciación británica, y la que está como en fucsia rosado, la pronunciación americana, para que ustedes vayan adaptando el oído a ambos tipos de pronunciación, para que sepan cómo es que se pronuncian las palabras. Umbrella, 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 umbrella. Y de esa forma van practicando ustedes la correcta pronunciación. Adicional que en medio de esos paréntesis, perdón, de esas diagonales, tenemos la correcta simbología, pronunciación de estas palabras, right? Entonces, fíjense, la palabra se escribe con U, pero se pronuncia con A y decimos umbrella. Por eso es que acá en este caso decimos an umbrella, para seguir la regla de la pronunciación. Si nosotros no nos fijáramos en la pronunciación, pues yo veo una vocal U igual manera, sí, no pasa nada. Debo poner el an. Pero fíjense ahora en la palabra de al lado, uniforme. La palabra uniforme empieza también con vocal U, pero la pronunciación de esa U es una J con una U. La J en inglés suena como la Y de yuca en español. Entonces, la palabra uniforme realmente se pronuncia uniform, uniform, uniform. Por lo tanto, la pronunciación de esta palabra no comienza por sonido vocálico, a pesar de que yo veo la vocal allí. Empieza por sonido consonántico. Por eso es que yo no digo an uniform. No, yo no puedo decir an uniform. Fíjense que se corta la fluidez. An uniform, an uniform. La forma correcta de pronunciarla es con la A uniform, a uniform, a uniform, a uniform, a uniform, a uniform, a uniform. Hay fluidez en la pronunciación. Ahora, consonantes. Hay consonantes que suenan a la consonante normal, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, bueno, P, Q, R, etc. Pero hay consonantes que a veces suenan, que a veces no, o que a veces suenan con sonidos vocálicos y no consonánticos. Tenemos la palabra, la consonante H, por ejemplo. En español, la H no suena en la palabra hospital, ¿cierto? Yo digo hospital. Pero en inglés, vean, la H tiene sonido de H. ¿Y cuál es el sonido de una H? Es el sonido que nosotros hacemos en español de una J. Hospital, a hospital, a hospital, a hospital. Y cumplimos de esta forma con la regla de pronunciación vocal, consonante, vocal, a hospital, a hospital, a hospital. Hay ocasiones en que la H no suena, como sucede en español con la palabra hora. Y se escribe con H, pero lo que suena es la vocal O, hora. Lo mismo sucede en inglés. I say hour, hour, hour. Entonces yo no puedo decir a hour, porque no tiene sentido. Hay una obstrucción de la fluidez. No suena bonito, a hour. Se debe pronunciar an hour, an hour, an hour, porque de esa forma hay una fluidez, se escucha mejor y cumple con la regla que estamos viendo. An hour, an hour. Y así vamos a encontrar ciertas consonantes como la L, la M, la N, que ustedes la pronuncian en el alfabeto. ¿Con qué letra empiezan estas que les acabo de mencionar? Pronúncienlas allá en casa y con qué letra empieza. La L, la M, la N en inglés. La X. Tell me. ¿Por cuál letra se empieza? Por la E, muy bien. Decimos L, M, N, X. L, M, N, X. Empieza por la vocal E. Entonces, cuando yo voy a hablar de un MP3, de que yo tengo un MP3, yo no digo I have a MP3.
I have a MP3. No, yo digo I have an MP3, an MP3, an MP3. Recuerden que esto se trata de que suene bien, de que suene pegado, de que las palabras yo las pueda fusionar y puedan leerse de una sola forma. Entonces, por ejemplo, ahí esa sería an MP3, an MP3, así como se los estoy escribiendo. Esa no es la forma, esos no son los símbolos. Ya se los voy a mostrar los símbolos cómo serían, aunque creo que aquí en el diccionario, por ser una palabra resumida, ay sí, sí aparece, mira, esta es la correcta pronunciación. Fíjense en cómo empieza la palabra. Pero, ahora sí, la pego y MP3. ¿Sí ven por dónde empieza la palabra? Por un sonido vocálico. MP3, an MP3. Por eso es que debo decir el an. Now, people, this is the only thing we need to know about the singular. Lo único que necesitamos acordarnos de lo singular. Siempre obligatoriamente debemos decir a o an y depende de cómo empiece el sonido de la siguiente palabra o de esa palabra que voy a singularizar, voy a decir a o an. Good? So, for example, vamos a mirar aquí las siguientes palabras y ustedes me van a decir si es a o an. Good? Let's pay attention to the exercise. Yo sé que ustedes hicieron el trabajo en casa de revisar el material y todo, pero vamos a aprovechar que hoy tenemos el espacio y vamos a dejar más que claro los conceptos. Recuerden que dentro de 2 semanas ya tenemos nuestro primer parcial, ¿right? El parcial del primer corte, entonces debemos dejar todo esto bien Profe, definido. Dime. es que eh, ayer estaba buscando las actividades para enviarte el pantallazo de que me aparecen como acceso denegado, pero no encontré las actividades. No sé si es error de mi plataforma ¿Puedes o qué. mostrarme tu pantalla? Voy a dejar de Pero compartir esta sí, y muéstrame tu pantalla. Porque de pronto se pueden em, estar metiendo donde no es, entonces es mejor identificar. profe, entonces voy a cambiarme de dispositivo, porque es que Vale, listo. estoy desde mi celular, entonces ya vuelvo Listo. a entrar. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, chicos? Hagamos en casa el ejercicio. Les acabo de compartir por el chat un enlace, ábranlo y hagan las primeras 10 palabritas. Las primeras 10, el resto pueden trabajarlo en casa. Las 10 primeras, ¿qué deben hacer? Seleccionar a o an, escribir a o an de acuerdo a la palabra. Let's do it. Let's try to focus on that. Profe, el Dime, André. an es el que se usa con la letra, ¿cierto? Y an es con la vocal. Miremos de nuevo el cuadrito. Ahí les voy a compartir de nuevo el cuadrito. ¿Listo? Recuerde que pues letras son todas, Andrés, ¿sí? Las vocales, las consonantes, todas son letras, entonces vamos a identificarlos por sonidos vocálicos, sonidos consonánticos. Con las consonants, la A. Con las vowels, el AN. Right? Y prestar mucha atención a esas palabras que terminen en H, en U, en M, en L, en N, en X, porque dependiendo de su pronunciación, pues debemos poner A o AN. Ellas son como las únicas palabritas que tenemos que analizar un poquito más a profundidad. The rest of them is easy. Any consonant, A. Any vowel, N. Good. Entonces, mientras la compañera se conecta, hagamos el ejercicio. Orange, apple, umbrella, rabbit, bus, university. Y háganlos de ahí al lado. Igloo, giraffe, banana, ankle, flower, ear. ¿Cómo quedan esas palabras? ¿Quién me dice la primera? A or an? An. An, very good. An orange, an orange, an orange. Number 2. An. An apple. An. Number 3. An umbrella. An umbrella. Perfect. Rabbit. A rabbit. A rabbit. Excellent. Bus. A bus. Muy bien. Universidad. An university. An university. ¿Será? An Escuchen la pronunciación.
University. 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 Universe. Muy bien. Acordémonos que con la U, con la H, L, M, N y X debemos escuchar bien la palabra por si es una o es la otra. A university. Otra pista, generalmente las palabras que dicen uni, todas van a ser con A. Uniform, university, universe, universal. Igloo. And And very good. Giraffe. a Very good. Banana. Banana. Uncle. Profe, ya volví. Excellent. Ankle. A ver, vamos a terminar An. estas dos y miramos. An ankle. Flower. a flower. Ear. An ear. An ear. Perfecto. Muy bien. Vamos a mirar esos resultados. That's it. Perfect. Súper. Ahora sí vamos a darle el espacio a la compañera. Muéstranos tu pantalla y miremos a ver en dónde estás metiéndote. Recuerden bien que en los ejercicios de práctica hay unos enlaces que están rotos. Entonces, esos de práctica no pasa nada, no sucede nada si los hacen o no los hacen, si les aparecen activos o no. Los importantes son los gradable activity, los que son calificables. Profe, Dime. ¿están viendo? Ya estoy viendo. Ok. Bueno, me voy a cosas, inglés. Me voy a módulos, Ajá. bajo y me aparecen es estos. Sí, exacto. Dale clic a uno de ellos. Ellos son los módulos. Ahí es donde ustedes encuentran toda la información. Dale clic en el Week 1. ¿Qué es este? Esa es la tarea. Ahora sí me aparece. Ah, bueno. Entonces, suben. Siempre todos los que dicen gradable activity, esos son los calificables, los que se deben hacer sí o sí. ¿Listo? Ah. Devuélvete a módulos, por favor. Y dale clic a uno de los libritos rojos. Y dentro de ese librito rojo tenemos dos cosas. Lo que dice recursos de la clase es lo que yo les presento acá como pedacitos de los que yo les pongo a investigar en casa, como el tema que estamos viendo ahorita al principio de clase. Y los que dicen ejercicios de práctica son los que deben hacer en su espacio de trabajo autónomo. Que hay veces que algunos de ellos no funcionan, no pasa nada si no funcionan. Son ejercicios de práctica y no pasa nada. Porque yo bueno. les piché a estos y a los otros y me parecía que acceso denegado, qué pena. Pero ¿sabes por qué puede haber sido? De pronto estaba bloqueado el módulo. Recuerden que el módulo yo siempre lo activo como 5 o 10 minuticos antes de la clase, entonces pudo haber pasado eso. Ah, bueno, profe, ¿Sí? muchas gracias, qué pena. Right. Don't worry. Now let's continue working here. Vamos a continuar mirando acá. Lee the paint. Para terminar now with the plurals. Para las reglas plurales tenemos 6 reglas importantísimas. Los plurals se dividen en regulars e irregulars. La lista de verbos irregulares es infinita. Bueno, infinita no, hay como unos 100 verbos, palabras que son irregulares, que en la medida en que vayamos estudiando las vamos aprendiendo, nos las vamos memorizando. No hay ningún problema con ellas. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque no siguen una regla específica. Right? A veces la palabra cambia en una sola letra, a veces no cambia, a veces yo veo que la palabra tiene plural, pero no es plural. Por ejemplo, es series, la palabra series. Yo en español digo serie, me vi una serie y me vi 8 series. En inglés, la palabra se escribe en plural, series, se pronuncia series. Y se utiliza tanto en singular como en plural. Yo digo Stranger Things series, la serie de Stranger Things, right? Entonces, esta lista de verbos irregulares debo aprendérmelas poco a poco. Yo les voy a compartir el día de hoy en los anuncios unos enlaces a YouTube para que vean las reglas de los singulares y las reglas de los plurales, regulares e irregulares, que es un pequeño recorderis de eso que ustedes estudiaron en casa.
6 reglas. Regla número 1 me dice, póngale S a todos los verbos, a todas las palabras. Carro, carros, cars, cars, flower, flowers. Póngale S a todas las palabras. Pero si esas palabras terminen en S, doble S, Z, doble Z, X, SH o CH, en vez de poner solo la S, debo poner ES. Porque ¿qué pasa si ustedes escriben bus? ¿Cómo pronuncian el plural con este que acabo de escribir? No hay forma de pronunciar porque diría bus, bus. El sonido de la S es el mismo. Entonces, por eso es que yo debo poner una ES para sonar ya diferente y entender el plural. Bus, buses. ¿Bien? ¿Qué pasa si el verbo termina en F o en FE? Como wife, como wolf. Esta F o esa FE se van a reemplazar. Yo la quito completamente y la cambio por la sílaba VES. Ves. Entonces, en vez de decir wife, digo wives. Wolf, wolves. La regla número 5 y la regla número 6 se parecen bastantico. ¿Ellas qué dicen? Las palabras terminadas en O, que antes tengan una consonante, yo les agrego la ES, como mango, mangoes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Pero si la O viene acompañada antes por una vocal, solo le pongo la S. Video, videos. Ahora, en la Y es lo contrario. Si yo, perdón, en la Y hago una pequeña diferenciación. Es que si yo veo que la palabra termina en Y y antes hay una consonante, yo debo eliminar esa Y, poner una I latina y la ES. Entonces aquí está el ejemplo de Daisy. Daisy es Margarita, si no estoy mal en español. Daisy termina en Y, para decir margaritas, le quito la Y, pongo I latina, ES, daisies. Pero si esa Y viene acompañada de una vocal, normal, aplico la regla número 1, que es poner la S. Esas son las 6 reglitas que estaban explicadas allí en esa unidad. La idea era que revisaran, que reforzaran el tema y ya con esto vamos a trabajar algo importante el día de hoy de los nuevos conceptos. Right? Toda esta información que les estoy mostrando se las voy a publicar allá en los anuncios con el material del día de hoy, así que no se preocupen, todo eso lo van a tener allí para tomar refuerzo. Let's pay attention to the topics of today. Today we're going to talk about demonstrative pronouns. Vamos a hablar hoy sobre los pronombres demonstrativos, cómo utilizar estas palabras para mostrar, para señalar en dónde se encuentran las cosas. Right? Uy, se me cae el tarro de agua. Now, you're going to identify demonstratives in order to express the quantity of familiar and unfamiliar objects. We're going to use these demonstratives to express quantity, and we're going to work scanning information in a test. Eso es lo que vamos a realizar hoy, so let's pay attention. The demonstratives are special words that show where an object, an event, or a person is in relation to the speaker. Entonces, estas palabritas que vamos a aprender hoy son palabras claves que me ayudan a mostrarle a la otra persona con la que yo estoy hablando o al lector dónde se encuentran ubicadas las cosas, los eventos o las personas en relación con quien las habla, con quien las menciona. Good. Estas son las que tenemos aquí. This, that, these, those. Ojo con la pronunciación. This, that, these, those. Las dos primeras se mencionan o se pronuncian de forma corta. This, that. Y las dos de abajo se mencionan de forma larga. These, those. También para hacer diferenciación, sobre todo el this con el these, y poder identificar lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el siguiente video. Yo les voy a ir mostrando, voy
deteniéndome y voy explicándoles a la par del video para que ustedes analicen y comprendan cuándo y cómo utilizar estas palabritas. Pay attention. Primera cosita que debo identificar. Los demonstratives se dividen en singular y en plural. Por eso la importancia de haber reconocido cómo diferenciar lo singular de lo plural en la sesión pasada. Now, this, that, these, those. El this y el that van a señalar lo que se encuentra cerca o lejos y de forma individual. Y las otras dos, los que se encuentran cerca o lejos del oyente o el escritor, de forma plural. Perdón, profe, ¿el video tiene audio? Sí, tiene audio, pero no Que se los estoy no. compartiendo. Igual manera yo les estoy narrando lo que van diciendo allí, pero ya les comparto el audio. Escuchen. Here. Okay. Whereas that and those refer to things that are far away. Ah, So we can think of them as being there. voy a pausar aquí y voy a utilizar esta imagen para hacerles esta explicación. Have a look and pay attention on something. Ya habíamos visto por allí esas expresiones de this, de that, de there, de here. Los demostrativos, como ya se los expliqué, me señalan lo que se encuentra cerca o lejos de mí y me lo muestra, me indican dónde se encuentra ese objeto, cercano o lejano, right? Ustedes dirán, pero yo ya había trabajado eso de cerca de lejos con la palabra here y la palabra there. Resulta que here is y el here are van a ser similares pero no iguales a las expresiones this and this, como lo pueden ver ahí en el video. Ellos se pueden utilizar más o menos parecido al this is y al these are. This is, these are. Estas cuatro expresiones van a señalar lo que se encuentra cerca de mí, lo que está al alcance de la punta de mis dedos. Here is, aquí hay. Here are, aquí hay. Ambas expresiones significan en español lo mismo. Acá o aquí, acá o aquí hay. Acá o aquí hay. La diferencia y la facilidad con inglés está en que estas palabritas me definen con is las cosas que están en singular y con are lo que está en plural. Porque en español lo que lo hace, lo que define eso es la palabra en sí. Porque yo digo, aquí hay tomates, aquí hay un tomate. En español lo define la palabra de la que estoy describiendo. En inglés el here is, el here are, el verbo to be. Ahora, cuando ustedes dicen here is, here are, están mostrando la existencia de algo en un lugar, pero no lo están señalando. Yo en este momento estoy mirando acá la cámara y yo les digo a ustedes, chicos, sin señalar, here is an air conditioner, an AC. Yo voy a decir esta expresión. Here is an AC. Here is an AC. ¿Qué significa AC? Air conditioner, aire acondicionado, right? Here is an air conditioner. Aquí hay un aire acondicionado. Aquí hay un aire acondicionado. Utilizo el here is o el here are para decir que existe algo en un lugar. Existe algo o alguien en algún lugar.
cerca a mí, right? Que recuerden que esto se refiere al orador, a la persona que está diciendo la oración. Pero no lo señalo, no lo estoy señalando, no lo estoy mostrando. Entonces la gente sigue como un poco perdida. Bueno, yo sé que existe el aire acondicionado ahí donde está el profesor, pero yo no lo estoy viendo. ¿Qué hago en ese caso? Cuando yo ya quiero mostrarle a la persona eso que yo le estoy contando que existe por acá cerca a mí, es ahí cuando yo utilizo el this is y el these are. Esa es la gran diferencia entre usar el here is, here are, del this is y el these are. Con el here is y el here are yo estoy diciendo que algo existe por ahí, pero no lo estoy señalando. Mientras que cuando yo utilizo el this is and these are, estoy diciendo en dónde se encuentra exactamente ese objeto del que yo estoy hablando. ¿Sí vamos entendiendo? These are. Se los voy a hacer en diferente color para que vayan mirando. This is me señala, ¿verdad? Me está mostrando con el dedo. Esto es. Esto es. O esto está. Porque recuerden que el verbo to be tiene ambas significancias, ¿no? Y el these are, estos o estas son, o estos o estas están. Estoy señalando algo que se encuentra al alcance de mis manos. Yo les acabo de mencionar lo del aire acondicionado. Here is an AC. Aquí hay un aire acondicionado. Ustedes no lo están viendo. Pero digamos, yo lo cojo acá en mis manos y no sé si el filtro me deje mostrar. Si me ven, si ven el control que tengo en la mano. Listo. Si yo se los muestro y les digo, this is the AC, este es el aire acondicionado, ya ustedes no se pierden, ustedes dirán, ah, ya, es el que tiene ahí al lado del profesor, no lo estaba viendo. Esa es la diferencia entre mencionar la existencia de algo en algún lugar a decir, oigan, este es, aquí lo tengo yo, mírenlo. ¿Qué es lo que yo hago cuando utilizo el this is y el these are? Muestro, señalo dónde están las cosas. ¿Dónde está o dónde están las cosas, las personas, los eventos, los lugares? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Listo? Ahora, muy importante que reconozcan que el this es el singular. Esto, esto. Y el these es el plural. Estos, estos. Y esas dos palabras se usan cuando hablo de las cosas que están cerca del alcance de mi mano. Tan pronto como la punta de mis dedos no logren tocar ese objeto, esa persona o esa cosa de la que estoy hablando, ya a partir de ahí debo utilizar las otras expresiones. ¿Que cuáles son? El there is, there are y el that y those. Bien. Entonces vamos a mirar ahora las otras expresiones. There is, there are. There is y there are. Ambas van a significar allá hay o allá están. Allá o ahí hay o están. Recuerden que el verbo to be juega de muchas formas, right? There is, there are. Allá están o allá hay. Lo mismo, sirve para mostrar la existencia de algo, de alguien en algún lugar, pero en este caso, lejos de mí. Estas dos palabritas se utilizan para expresar lo que se encuentra lejos de la persona, lejos del alcance de la punta de los dedos. Si usted ya no lo logra tocar, ya se encuentra lejos. Ya utilizamos estas dos expresiones, there is, there are.
Y si esas cosas se encuentran por ahí, lejos de usted, y usted sabe dónde están, y usted se las quiere mostrar a esa a otra persona con la que usted está hablando, vamos a utilizar la expresión that is, que se puede contraer en that's, es la única de las expresiones que va a tener contracción, la única. O podemos utilizar el plural, que es those are. Antes decíamos esto es, esto está, estos son, estos están, ahora es eso eso está o esa. Y con el those are, pues esos o esas, esos son, esas están. ¿Qué? Y con ellos muestro o señalo dónde están las cosas lejos del alcance de mis manos. Nuevamente, lejos del alcance de mis manos. Muy, muy importante que reconozcan la ubicación suya respecto a ese objeto del cual ustedes están señalando. Good. ¿Dónde están? Lejos de mí. Lejos a mí. Good. Now, vamos a continuar viendo el video para ver cómo funcionan, cómo los puedo recrear, cómo puedo trabajar ellos. Y luego vamos a hacer un ejercicio aquí donde yo les voy a mostrar mi cámara y les voy a poner cosas aquí atrás mío para indicarles cómo expresar el cerca y el lejos. Vamos a ver y a continuar viendo el video. Sí. Sonido y vamos para allá. This. This is singular. For example, I like this apple. Miren, está en la punta de los dedos, lo estoy tocando, está cerca a mí y es una sola cosa. I like this apple, la estoy mostrando, me gusta esta manzana, no ninguna otra, la estoy señalando. That is singular. For example, I like that apple. Y por supuesto se encuentra lejos del alcance de mi mano, lejos de la punta de mis dedos. Esa, me gusta esa manzana, no ninguna otra. Yo la estoy señalando, se la estoy dando a conocer a la gente. Esa, no otra. These is plural. For example, I like these apples. Por supuesto, el plural es these. Debo alargar un poquito la palabra para que me puedan entender con ella que estoy hablando en plural. Aquí hay un pequeño error en el video y es que están usando la palabra en singular y no. Si yo voy a utilizar el these, las palabras deben ir en plural para que tenga coherencia. Es decir, me gustan estas manzanas. I like these apples. These apples. Y se me volvió un silencio aquí el este. Y para el plural, nuevamente, lo que se encuentra lejos y otro errorcito que vemos acá, las palabras deben ir en plural. I like those apples. I like those apples. Vamos a mirar este pequeño ejemplo. Tienen 30 segundos para que me completen las oraciones utilizando la palabra correcta. Sí, this, these, that, those. Vamos a ver, hagan el ejercicio en casa, cópienlo en un cuaderno, háganlo allí, nomás escriban la palabra que hace falta. 30 segundos, arrancamos ya. $15 seconds.
Ready? A ver, ¿quién activa el micrófono o escribe en el chat cómo sería la respuesta en la primera? What is pointing? Profe, That. no estoy mal, es that. That, muy bien. That. Esa casa es chévere. That house is nice. Number 2. This. This. I like this cat. Muy bien. This. Cortica. Number 3. This. Muy bien, muy excelente la pronunciación. These apple are red. These apple are red. Y la última. Those. I think those cupcakes look tasty. Excellent. So people, there is no problem with this aspect. Con este tema no tenemos tanto problema. Es sencillamente acordarnos lo que se encuentra cerca de la punta de mis dedos, lo que se encuentra lejos de la punta de mis dedos. Now, depende del punto de vista, también vamos a encontrarnos con una situación como esta. Por ejemplo, can you see? ¿Cuál sería la respuesta? Can you see Those. those books? Pero supongamos que ustedes están al lado de esos libros. Ustedes deben utilizar el this, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a hacer ahora el ejercicio que les prometí que vamos a hacer. Entonces voy a quitar aquí el filtro de mi pantalla, de mi cámara, donde se hace efectos de fondo. Quitémoslo. No asusten por el desorden. Y fíjense, acá tengo este escritorio pequeñito. Tengo una taza, el control, una crema y 2 marcadores. Espérate, me ubico en... Si me ven a mí de primero, es que yo veo, creo que Andrés tiene la cámara encendida y me aparece solamente Andrés en mi pantalla. ¿Sí me ven ustedes a mí? Sí, Señor. profe. Good. Yo les voy a hacer unas preguntas. Al lado del escritorio. Yo les voy a hacer unas preguntas y dependiendo a dónde se encuentran las cosas, ustedes me van a decir. What is this? Tarro de alcohol. What is this? Alcohol. ¿Cómo diríamos la oración completa? What is this? This is an This alcohol. is alcohol. This is alcohol. O this is a jar of alcohol. Un frasco de alcohol. A bottle of alcohol. Error. ¿Ustedes están cerca al tarro de alcohol o yo soy el que está cerca al tarro de alcohol? Vos estás cerca, nosotros estamos lejos. Entonces, ¿cómo responderían ustedes? Yo pregunté, what is this? Porque yo estoy cerca. ¿Qué es esto? What is this? Nosotros Como estamos ustedes están lejos, estamos ¿cómo en- responden? That's, muy bien. That's alcohol. Eso es alcohol. Very good. Eso era lo que quería mostrarles. Dependiendo de dónde están, y si ustedes están cerca, las cosas también pueden responder this. Pero si están lejos, como en este caso, que ustedes están por allá en Bogotá, ustedes deben responder that's. Right? Para eso los invito a que se vean Dora la Exploradora. Con eso aprenden muy bien a diferenciar el this del that. Now acá, si yo estoy lejos a esas cosas, no las alcanzo a tocar con mi mano, ya están lejos. ¿Cómo haría la pregunta de, o cómo expresaría que esos son marcadores, eso es una taza, eso es un control, eso es una crema? ¿Cómo quedarían esas oraciones? Porque yo les pregunto, what are those? ¿Qué son esos? What are those? Marcadores. ¿Cómo dirían esos son marcadores? Entonces, Those is acá. Those, vamos bien en those. ¿Qué más? Those are. are. Those are markers.
So people, this concept is very easy. Este temita es bastante fácil, solamente acordarme y tener en cuenta el plural y el singular. This is, para lo que está cerca de mi mano, uno solo. This is a marker. This is a marker, uno solito. Dime. ¿Podrías pronunciar todos los pronombres demostrativos para poderlos apuntar? Good. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Entonces, mira, this is a marker. This is a marker. Rapidito lo decimos, this is a marker. Pero si hay dos, decimos these are markers. These are markers. Right? Allá lejos tengo 3 botellas. Tengo una sola. Debo decir that is a bottle. That is. Que, como ya les expliqué, es el único de los 4 demostrativos que puedo contraer con el verbo to be y hacerlo más fácil para decir that's a bottle. That's a bottle. Esa es una botella. That's a bottle. Pero si tenemos varias botellas, pues decimos those are bottles. Those are bottles. Those are. No problem. No hay ningún problema. El primero, this. Repítanlo allá en casa. Yo lo voy a decir 3 veces, ustedes lo repiten allá en su casa. No necesitan activar los micrófonos para que vayan reconociendo. This. These. That. Those. Right? And that's it. Eso es lo que debemos ver de este temita. El this, that, this, those. Y por supuesto se los enseñé de una vez con el here is, here are, there is, there are, porque esos 2 temas van de la mano. Recuerden que para mencionar que existe algo en algún lugar, here is, here are, there is, there are. Pero para apuntarlo, señalarlo, mostrárselo a la gente dónde se encuentra exactamente ello, this is, these are, that is, those are. Good? Now, let's keep on moving and another more example. Vamos a hacer otro ejercicio más y pasamos al siguiente tema. Vamos a guardar aquí esto para compartírselos en los enlaces. And let's see more examples here. Vamos a ver más ejemplos aquí en el PowerPoint o PDF. Now, have a look. La persona está cerca, pregunta por lo que está cerca con el this y responden con this. What's this? This is a book. What is this? This is a book. What's that? That's a TV. What's that? That's a TV. Está lejos. What are these? What are these? ¿Qué son estos? These are foxes. These are foxes. Plural, cerca. Plural, lejos. What are those? ¿Qué son esos? What are those? Those are airplanes. Those are airplanes. Esos son. Plural, lejos. That's the only thing that we need to know. Es realmente lo único que necesitamos saber. Ojo acá con esto. ¿Cómo me crearían la pregunta y cómo la responderían sabiendo que la persona está con el objeto en la mano? ¿Cómo preguntan y cómo responden? What is this? Muy bien. What is this? What is this? ¿Y cuál es la respuesta? Is this a lumbre? This is an umbrella. This is an umbrella. What is... I have been. No me escribe. What is this? What is this? This is an umbrella. This is an umbrella. Recuerden que para todo lo que es singular es obligatorio poner el a o el an. What is this? This is an umbrella. Estamos lejos. ¿Qué es eso? Eso es un mapa. ¿Cómo responderían? ¿Cómo preguntan?
Este es fácil, este es como el meme de Cardi B. Oh my God, oh my God, what is that? What is that? ¿Qué es eso? ¿Cómo responden? Eso es un mapa. That is a map. That is a map. O ¿cómo lo contraemos? That's a map. Siempre que puedan contraer, hagan la contracción. Siempre que puedan, hagan esas contracciones. What is that? That's a map. Incluso, chicos, el what también se puede contraer con el verbo to be diciendo what, ¿no? What's that? What's that? That's a map. Next. ¿Qué es esto? ¿Quién me lo dice? What's this? Perfecto, con la contracción, muy bien. What's this? ¿Cómo lo respondes? This is a pineapple. A pineapple, very good. This is a pineapple. La piña en inglés es una manzana de pino. Por eso viene la palabra pineapple. Pineapple. Next one. A ver, los últimos ejercicios. ¿Quiénes son esos? Esos son los hombres de negro. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo la preguntan? What are those? Muy bien. Alguno de ustedes dirá, profe, no puedo decir who are they, ¿quiénes son ellos? Hay veces, chicos, que confundimos el pronombre personal they o el it porque ellos se refieren a ello y a ella, perdón, a ello de objeto o a ellos en plural del objeto o a she y al he con el this y el that, el this y el those. Pero entiendan muy bien que los pronombres personales solamente me dan el nombre de esa persona o reemplazan el nombre de una persona o un objeto. Pero estos pronombres demostrativos me señalan, ¿right? ¿Dónde están esas personas de las que estoy hablando? Por eso en esa pregunta es, who are those? ¿Quiénes son esos? Suena feo porque en español dice, uff, ¿quiénes son esos? No, uno dirá, ¿quiénes son ellos? Pero en inglés se pronuncia así si estoy señalando o mostrando a alguien. Who are those? ¿Y cómo diríamos son los hombres de negro? Esos son los hombres de negro. Tell me. Those are the black men. Those are black men, los hombres negros o los hombres de negro. In black. Ojo con eso. Those are men in black. Esos son los hombres de negro o los hombres en negro. Right? Si decimos black men, tiene la estructura bien, exacto. Recordemos que los adjetivos van al principio, pero estaremos hablando de los hombres negros y ahí solamente hay una persona morenita, ¿verdad? Y de hecho la palabra black no podemos expresarla para definir la apariencia física de alguien, que es el tema que vamos a tratar a continuación. Good? Let's see. La última. ¿Qué son estas? What's this? ¿Cuántas ves? 3, ¿verdad? What are these? What are these? Muy bien. What are these? ¿Cómo respondes que son llaves? These are keys. These are keys. Y ojo también con la pronunciación de llaves. La palabra llave se pronuncia larga, como si tuviéramos varias is ahí. Keys. Para no confundirlas con la palabra beso. Kiss. Beso se lee corto. Kiss, 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 kiss me, kiss me. La palabra llaves se hace larga. Keys, keys, keys. Good people, so this is the exercise that you need to do, you need to know when talking about the demonstrative pronouns. ¿Alguna pregunta con el tema? ¿Quedó clarito? ¿Tienen alguna duda del concepto? Profe, Dime. una pregunta, es más como una duda. Digamos con el what y el that, ¿sí? En una pregunta
solo se puede contraer uno de los dos, ¿cierto? No se puede contraer los dos. Exacto. Solamente en la pregunta contraemos con el what. ¿Sí? Solo con el what, ¿sí? Por la estructura gramatical. Acuérdate que en las preguntas primero va la WH, luego el verbo to be en este caso, y luego el sujeto y el complemento. Ok. La WH es what, y tengo al verbo to be acá adelante. Entonces, what is that? Entonces, por el orden en la que estamos escribiendo, puedo hacer esta contracción. Pero la otra contracción no podría ser porque no sería una pregunta. What that's. ¿Sí? Ok. No sería una pregunta y no tendría sentido. ¿Sí? Es por eso que en la pregunta es el verbo to be el que se contrae con el what. Ok. Era solo eso. Good, perfect. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eso es importante. Siempre que queden con una duda, pregúntenlo. Bien, al momento el resto. So now, let's start paying attention to this very interesting topic. Ahora sí entramos a un tema bastante interesante, es bastante complejo. Yo les voy a dejar aquí una tareita que es que se estudien el orden de los adjetivos. Voy a buscar inmediatamente el video y se los voy a compartir por el chat para que hagan ustedes ese ejercicio de revisar el tema porque deben tenerlo muy claro, el orden de los adjetivos y cómo funcionan los adjetivos en inglés para que puedan trabajar de una forma más efectiva este ejercicio de describir a la gente. Right? Entonces, esta página de Woodward es súper buena para estudiar los temas. Ténganla siempre presente. Existe la página web como existen los videos en YouTube. Entonces es espectacular para vocabulario, sobre todo para vocabulario. Estúdienlo bien, revisen esto en casita para que puedan hacer un mejor ejercicio con esto. What does he look like? Now, we're going to start talking about physical descriptions. Vamos a empezar a hablar el tema de descripciones físicas, de cómo hablar de la apariencia física de la gente. First thing, primera cosa importantísima para entender y para comprender es que, chicos, cuando hablamos de la apariencia física es lo físico. No puedo usar descripciones de ropa, de accesorios, de que tiene un morral, de que tiene gafas, que tiene ropa. Nada de eso entra en nuestra descripción física. Right? Now, the first thing to understand is that you need to know something about the question in Spanish. Resulta que en español, cuando yo busco la apariencia física de alguien, yo como pregunto esa pregunta, yo digo, venga, ¿cómo es tal persona? ¿Cómo es su novio? Ay, que tengo novio. Venga, ¿cómo es su novio? ¿Es alto, es bonito, es gordo, es flaco? La pregunta es, ¿cómo es, verdad? Yo puedo decir, ¿cómo es tu novio? ¿Cómo es tu novia? ¿Cierto? Esa es la pregunta que sería en español. Recuerden que en inglés, I can't translate directly from the language. No puedo traducir directamente del idioma porque hay ciertas cosas que tienen contextualizaciones diferentes. Entonces, si yo me pongo a hacer esta pregunta directamente de inglés a español, pues yo traduciría how is your girlfriend? How is your girlfriend? Sería la traducción directa. Pero, ojo, esto aquí que ustedes están viendo está mal. Esta pregunta no está preguntando por el physical description. Esta pregunta que ustedes están viendo ahí en inglés está preguntando acerca del estado emocional de las personas. Right? State of feelings. El estado de los sentimientos, de las emociones, de cómo está. Esta pregunta está diciendo, hey, ¿cómo está tu novia? ¿Cómo está tu novia? El verbo to be está jugando el papel de estar en esta ocasión.
Por eso esta pregunta no la podemos hacer cuando describimos la apariencia física de alguien. Si a ustedes alguien les llega a preguntar, hey, how are you? No malentiendan que le están preguntando cómo eres tú, no están preguntando cómo estás y nosotros respondemos de hecho ya mecánicamente, fine, excellent, sad, thirsty, hambriento, sediento, feliz, triste, ¿verdad? ¿Por qué creen que es la pregunta de arriba? What does he look like? La verdadera pregunta que debemos hacer para hablar de la apariencia física de las personas es what does he look like? Porque en esta ocasión estamos usando el verbo look, que no solamente significa ver. En esta ocasión, el verbo look significa lucir, apariencia. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y ese like qué hace ahí? ¿Qué significa like, chicos? Like significa como verbo gustar, pero acordémonos que en inglés las palabras tienen varios significados. Entonces, like como verbo significa gustar, pero resulta que en esta ocasión el verbo like no está funcionando como un verbo, está funcionando como una preposición. Y esa preposición tiene el significado de cómo. Ahora, de acuerdo a la explicación de estas dos palabritas que son claves en esta pregunta, ¿cómo traducirían ustedes al español esta pregunta? ¿Qué traduce what does he look like? ¿Quién me dice? What does he look like? ¿Cómo es él? Muy bien. ¿Cómo qué luce él? ¿Cómo qué luce él? La pregunta empezaría traduciéndose desde el cómo. ¿Cómo qué luce? Pues él luce como gordo, luce como flaco, como alto, como guapo, como bello, right? Por eso está la pregunta que nos enfoca a la parte física. ¿Cómo luce? ¿Cuál es su apariencia física? Traduciría esta pregunta. Now, people, let's have a look at this. You're going to learn how to describe physical appearance effectively using appropriate vocabulary. Vamos a aprender a describir efectivamente poniendo en práctica esa tarea que les puse de revisar los adjetivos, el orden de los adjetivos para describir con vocabulario apropiado a una persona. Eso es lo que vamos a aprender en esta parte de la sesión. Now, tell me, who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are those characters? ¿Quiénes son esos personajes? Who is this? Who's this? Tal vez no lo recuerdan porque ahí se ve negrito, pero él era blanco cuando se murió. Michael Jackson. Michael Jackson. Good. Michael Jackson. Right. Who's the next one? Who's the next girl? ¿Quién es la chica al lado? Who's the next girl? Scarlett Johansson, ¿no? Scarlett Johansson. Scarlett. Ahí sí me perdonarán, pero no sé cómo. Johansson. Como sea que sea el apellido, no me acuerdo cómo es que se escribe. Johansson. Creo que es así. Johansson. Who's this? Ricky Martin. Ricky Martin. Ve, yo creía que el único viejo era John. Todos estos personajes son súper viejos. Ustedes todavía lo conocen. Bien. Who's this? Esta chica, sí, no me acuerdo el apellido, el nombre. Chloe Moretz. How do you spell? How do you spell the word? Acordarnos entonces, a ver, ¿cómo la deletreas? How do you spell the word? The spelling, ¿cómo deletreas el nombre? C, L, L, O, O,
M M O O R R E E E T S. T S. Chloe Moretz, ok, vea, no me sabía el nombre de ella, eso que he visto varias películas de ella. Good, Carrie, entre otras. Get these characters. We're going to make an exercise by working on them. Vamos a tenerlos en cuenta para generar una descripción física de ellos. Batman, Robin, etc. El payaso. What does he look like? Esta pregunta, recuerden que se enfoca solamente para la apariencia física. And according to the description that we're going to make and according to the person we're going to work with, vamos a utilizar estructuras diferentes. So have a look here in the painting. Vamos a mirar las dos estructuras para los dos tipos de pronombres que tenemos. Acordémonos de la primera, la tercera persona, ¿cierto? Para I, you, we y they, la pregunta va a ser what do you, they, I o we look like. What do you look like? What do they look like? What do I look like? What do we look like? Para ellos va a ser con do la pregunta. Y para la tercera persona vamos a utilizar el auxiliar does. What does she, he, it look like? Right? Just keep in mind that. Tengan en cuenta eso en la estructura gramatical. What does she look like? What do you look like? Now, for the question, the funny thing of this, la cosa chistosa acá es que fíjense que en la pregunta yo utilizo el verbo look con la preposición like. Pero en la respuesta ni el verbo look ni la preposición like van a aparecer. Las respuestas para definir la apariencia física de la gente siempre van a ser con el verbo to be o con el verbo to have. ¿Y quién me dice por qué? ¿Por qué creen? Porque es y porque tiene. Exacto, porque estamos diciendo cómo somos físicamente y qué tenemos en nuestro cuerpo, right? Entonces, a pesar de que la pregunta dice, what do you look like? O what does she look like? Las respuestas siempre van a ir con el verbo to be o con el verbo to have, right? That's something that we need to understand. Now, what do we describe? ¿Qué describimos nosotros en una persona? We describe the height, describimos la altura, ¿cierto? Decimos si es alto, si es gordo, perdón, si es alto, si es bajito, si es medio alto, si es medio bajito. Describimos la forma o constitución física, que es si es gordo, si es alto, si es delgado, si es acuerpado, si es flacuchento, si es muscular. Pay attention to some words. Palabritas para tener mucho cuidado. La palabra fat no se debe utilizar en el idioma inglés para describir a alguien, porque la palabra fat literalmente dice grasiento, gorducho, y es ofensivo decirle a alguien he is fat, she is fat o I am fat, soy gordo, soy grasiento, es lo que traduciría. Las palabras que pueden ser correctamente utilizadas para describir esta parte del cuerpo, que es la constitución física, es chubby. Si la persona es gordita o es rechonchita, podemos decir chubby. Es mejor. Right? Now, lo mismo ocurre con la palabra slim. Slim es la palabra más apropiada para poder describir a alguien que es delgado y que está en forma, que es esbelto. Pero no se les ocurra decir las palabras ni thin, ni skinny, ni bony, porque estas tres representan enfermedad. Están diciendo que la persona es flacuchenta porque está enferma, o están diciendo que la persona es
huesuda, o están diciendo que la persona es pellejuda. Right? Entonces estas palabras vamos a tratarlas de evitar al momento de hablar acerca de alguien por la razón de que están describiendo negativamente a esta persona. Right? Entonces las mejores son chubby o slim. O si vemos que esa persona es acuerpadita, como que está haciendo ejercicio, está cogiendo músculo, decimos well built. O si ya vemos que la persona está teniendo musculatura, pues decimos muscular, right? Muscular. Entonces esas son palabritas que podemos usar para definir la contextura física. Entonces ya tenemos dos aspectos para describir: la altura, la constitución física, el peso. Dentro del peso ya vimos la palabra fat, la palabra slim, la palabra thin, no se deben usar. Good. ¿Qué más podemos hablar acerca del peso? Solamente esas, si es gordo, si es flaco, no hay más. Pero las mejores formas es chubby y el slim que vimos ahorita. Cuando hablamos de constitución física también estamos hablando del peso de la persona. Entonces son palabras que se asocian muy bien. Now, the general looks. ¿Qué otras palabras usamos para describir físicamente a alguien? Los adjetivos de opinión, ¿cierto? ¿Por qué se llaman adjetivos de opinión? Porque pues es mi punto de vista referente a algo. Para muchas chicas, el cantante de Maroon 5 puede ser atractivo, pero para ciertos hombres no. Para muchos hombres, esta chica, Chloe, es que llamaba, puede ser hermosa o bonita. Para otras chicas que son celosas dicen no, que es fea. Entonces los adjetivos de opinión también entran dentro de esa lista de adjetivos que nos sirven para describir la apariencia física, because they are opinions, son opiniones acerca de lo físico. Entonces, ¿qué adjetivos tenemos como para esto? Hermoso, feo, bonito, guapo, son los más usados. No podemos decir intelligent, porque la inteligencia no tiene nada que ver con la apariencia física, ¿verdad? Entonces, Profe, mucho ojo. también se usa atractivo o atractiva. Attractive, claro, attractive. Bien, y gracias por tocar el tema. Andrés nos habló de la palabra attractive. Y la mayoría de adjectives, si se han dado cuenta, la mayoría de todos los adjetivos que les he comentado no tienen distinción de género. Ellos no son exclusivos para mujeres, exclusivos para hombres o para personas binarias o como sea de toda esta maravilla de pluralismo de género que existe hoy en día. No hay distinción de género. Pero tenemos dos palabritas que sí distinguen género como tal. Y es la que tienen acá, que es handsome, que esta palabra handsome es exclusiva para los hombres, exclusiva para los hombres. A los hombres no les podemos decir beautiful, no, a menos que sea en un sentido poético, lo escuchen como en una canción, sea una persona cercana a usted. Si usted le dicen beautiful a una persona desconocida, él va a quedar, a un hombre sobre todo desconocido, va a quedar como que me está tratando de afeminado, me está tratando de... Sí, lo va a tomar por el mal lado. Beautiful es exclusivo para las mujeres o para los objetos, para los animales. Y el handsome es exclusivo para los hombres. Mientras que las otras palabras como la que dijo Andrés, attractive, como gorgeous, attractive, estas palabritas no tienen distinción de género y se pueden utilizar como un sinónimo a handsome, a beautiful, y de esa forma evitar inconvenientes de malos entendidos. ¿Okay? Tenemos la palabra pretty, que es simpático, simpático, bonita, bonito. El ugly, que es feo, pero recuerden que hay ciertas palabras que tienen una connotación negativa y dentro de ellas tenemos esta de ugly. No debemos decirle a alguien ugly. Es mejor decirles not very good looking. La palabra good looking solita es que luce bien, que pinta bien. Y not very good looking, lo contrario, no luce bien, no pinta bien, no se ve bonito, no se ve atractivo. Good? Now, something important to know about pretty. Mucho ojo con la palabrita pretty.
porque esta palabrita también es un intensificador. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes ven que pretty está al lado de la palabra ugly, por ejemplo, no se vayan a confundir con, ¿cómo así, profe? ¿La vieja es bonita, fea? ¿Qué es eso? Si ustedes ven la palabra pretty al lado de otro adjetivo de opinión, está intensificando el sentido de ese adjetivo. Quiere traducir muy. Entonces, si a ustedes les dicen pretty ugly, no les están diciendo bonito feo o bonita fea, le están diciendo muy fea. Right? Y ese pretty se puede utilizar para intensificar cualquiera de estas palabras que acabamos de ver. Si yo quiero decir que esta vieja es re hermosa, decimos pretty beautiful. Si ese man es re atractivo, pretty attractive, pretty handsome. Right? Entonces, el pretty también nos sirve como intensificador, aparte de ser un adjetivo de opinión. Right? Now, what else do we need to talk about our physical appearance? ¿Qué debemos saber o tener en cuenta para hablar de nuestra apariencia física? Que solamente vamos a hablar de las partes del cuerpo. Entonces, ¿cómo se describe físicamente a alguien? De los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies en ese orden. No nos ponemos a saltar que a la cabeza, luego los pies, luego las manos. Vamos en un orden, right? Y cada una de las partes tiene ciertas características que se pueden describir. Cuando hablamos de las partes físicas del cuerpo, vamos a tener dentro de la lista de adjetivos los siguientes adjetivos que se pueden mencionar. Yo puedo dar una opinión acerca de los ojos de la persona, ¿cierto? Porque puedo decir, qué ojos tan lindos, qué ojos tan feos. Puedo decir la talla. ¿Y a qué me refiero con talla? Si son grandes, si son pequeños. Yo puedo hablar de la forma de los ojos. Si son redondeados, si son achinados. Señora, dime. Y si se ven profundos, profe. Digamos que Si uno se ven quiera profundos, exacto. Eso de profundos entraría dentro de la forma. ¿Qué más adjetivos puedo describir de los ojos? El color, ¿verdad? Yo puedo decir que son marrones, verdes, azules, nunca negros. Los ojos claros, nunca son oscuros. negros, claros, oscuros, perfecto. Y miren, aquí ya les di un adelantico de eso que deben estudiar. Cuando ustedes hablen de las partes del cuerpo, ustedes pueden dar una opinión, pueden dar una talla, una forma, incluso un color, en ese respectivo orden. En ese respectivo orden. Right? Este orden es el que generalmente vamos a utilizar para no solamente decir que tiene los ojos marrones, y tiene los ojos grandes, y tiene los ojos bonitos, y tiene los ojos... No. Vamos a aprender a crear estructuras oracionales más complejas. Entonces vamos a mirar aquí antes de continuar ese order for describing people. Entonces ya vimos que existe un orden de ciertos adjetivos para poder describir las partes del cuerpo de una persona. ¿Se acuerdan cuáles fueron los adjetivos? Opinión, talla, forma, ¿sabes? Le escribí mal, talla, forma y color. Color. Opinión, talla, forma y color. Son los 4 más comunes. Después de que yo haya organizado los adjetivos en ese orden, al final de ellos es que puedo describir el objeto que voy a hablar. En este caso, las partes del cuerpo. Now, para hablar de esto hay de 2 formas diferentes. Recuerden que para hablar del cuerpo humano y de las descripciones físicas, yo puedo hablar con el verbo to be o con el verbo to have, ¿cierto? Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de este muchacho y decir, he is
usar el verbo to be para decir he is tall, él es alto, punto. Puedo decir también que él Profe, es, una pregunta. dime. Las oraciones se puede escribir así, te lo voy a escribir por el chat. Ahí no puedo poner la comita encima. El apóstrofe, acuérdate que ese apóstrofe se saca con el signo de interrogante final en el teclado. Dicho, el que ponemos Mira, pronombre. vamos a mirar, mira las oraciones que estoy enseñándote para que ya después de que veas cómo funciona, analices la tuya y mires si se puede o no se puede lo que estás escribiendo. ¿Listo? Para no atrasarnos porque ya estamos corriendo en tiempo. Entonces, cuando hablamos con el verbo to be, when we talk about to be, mira Andrés, con el verbo to be la estructura es muy sencilla. Digo el pronombre, el verbo to be y doy una descripción. He is tall, he is slim. O yo puedo generar una lista. Yo puedo decir como he is handsome, coma, y empezar como a hacer un listado de características. He is handsome, coma, slim, coma, tall. Yo puedo crear las oraciones de esas tres formas sencillitas usando el verbo to be. Ya está, ahí no hay Listo, problema. profe, ya lo pude lograr sacar en la comita que te dije. No, ahí está mal. Recuerda que el apóstrofe se hace de esta forma. El apóstrofe se pone y se omite la i. Entonces yo digo his. His. Esa es la forma correcta de la contracción. ¿Listo? Yo puedo escribir a la persona de esta forma sencilla, usando el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es para especificar lo que somos. Entonces solamente vamos a tener qué tipo de adjetivos con el verbo to be. Vamos a tener solamente adjetivos de opinión, adjetivos de forma, adjetivos de talla, nunca el color, porque el color, ¿qué es? La piel. Y ahí ya vamos a hablar de lo que tenemos. Tenemos la piel de tal color, ¿verdad? Entonces, con las personas, con las descripciones, solamente vamos a decir una opinión. Él es guapo, él es feo, él es atractivo. Una talla, él es alto, él es bajito, él es enano, él es chaparro. Una forma, él es gordito. La forma, ya hablamos de la constitución física, ¿no? Entonces hablamos si es gordo, si es flaco, si es acuerpado, si es muscular. ¿Qué? Y con las partes del cuerpo vamos a utilizar al verbo to have. Entonces, con el to have, ya vamos a utilizar las partes del cuerpo y como vamos a utilizar las partes del cuerpo, ya vamos a poder utilizar toda esta estructura que tenemos aquí. Entonces, fijémonos cómo va a ser. Por ejemplo, vamos a hablar que él tiene el cabello, ¿de qué forma? A ver, ¿quién me lo describe en español? ¿Cómo tiene él el cabello? Rizado. Rizado. ¿Qué es rizado? La forma, la talla, el color, la opinión, ¿qué es? La forma. La forma. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se dice rizado en inglés? Curly. Churco o rizado. Listo. ¿Cómo más? A ver, ¿qué otro adjetivo tiene el cabello de este hombre? Brown. Ok, castaño. ¿Sí? El color. Entonces, brown. Digamos que marrón, pero realmente la gente no tiene color marrón, no lo tiene chestnut. Chestnut, que es el color almendrado o castaño. Pero dejémoslo aquí en marrón, bien. Ahora, la talla, ¿cómo es la talla del cabello de este hombre? Corto. Corto, ¿cómo decimos corto? Espera, leo por acá el chat. Profe, una pregunta, cuando estamos formando la oración con verbo to be o con have, ¿en la oración se coloca completo solo el have o el be? Ahí estamos mirando eso, Natalia. Fíjate que
To be y to have son los verbos sin conjugación, los verbos en su forma infinita. Ya cuando yo voy a usarlos en una oración, yo me acuerdo que el to be se transforma a is, a am y a are, y que el have se va a transformar en has para la tercera persona. ¿Sí? Entonces, acuérdate que los verbos se conjugan. Entonces, es importante la conjugación. Ahora bien, estamos hablando acá del cabello corto, decimos shorts. ¿Bien? Ahora démosle una opinión. ¿Qué opinión tienen ustedes del cabello del Señor? ¿Está bonito? ¿Está feo? ¿Qué pueden opinar? Que está, ¿cómo? Bonito, digamos que está bonito. Pretty. Pretty. ¿Listo? Miren, primero yo organizo los adjetivos que voy a utilizar para describir esa parte del cuerpo. Y una vez los tenga organizados de acuerdo a ese orden que yo les compartí acá y que ustedes se van muy juiciosos a estudiar en casa, van a poner esos adjetivos al lado del verbo have, que en este caso es has. ¿Y por qué es has? Porque estamos hablando de la tercera persona, ¿cierto? Y después de que yo haya organizado esos adjetivos ahí, ya yo pongo la parte del cuerpo al final de esa organización. ¿De qué estoy hablando? Del cabello. ¿Cómo digo cabello en inglés? Hair. Punto. Y fíjense, él tiene cabello castaño, churco, corto, bonito, bonito, churco, corto, castaño. En español la traducción no importa. But in English, pero en inglés el orden debe respetarse y se debe decir de esta forma. ¿Por qué creen ustedes que se debe hacer? Porque la característica primera define la palabra que viene y así sucesivamente. Miremoslo de aquí para allá. Yo puedo decir que ese cabello es marrón, pero yo no puedo decir que lo marrón es un cabello. ¿Ven? Yo puedo decir que ese cabello que es marrón es churco, pero no puedo decir que las cosas churcas son precisamente cabellos y marrones. Yo puedo decir que este cabello marrón churco es corto, pero no puedo decir que ese objeto corto es un churco marrón pelo. ¿Ven? Por eso es que debo respetar el orden de los adjetivos, porque cada palabrita describe a la que viene y no se puede al revés. El cabello es el que es marrón, no el color es el cabello. Lo churco es corto, no el corto es churco. Lo corto es bonito, no lo bonito es corto. Por eso el orden de los adjetivos debe ir de esa forma. ¿Qué? Siempre Profe, respetando el orden. Dime. una pregunta, digamos ahí en la estructura de esa oración, ¿es necesario separar los adjetivos con coma o eso no Nada. es muy En este básico? caso, y gracias por darte cuenta de eso. Fíjate que cuando estábamos hablando acá con he is handsome, coma, slim, coma, tall, punto, acabamos. Ahí utilizamos las comas porque estamos dando características en general que no tienen una secuencia la una de la otra. Pero cuando nosotros utilizamos este tipo de estructura, chicos, no necesitamos comas porque todas ellas están definiendo a un solo objeto. En este caso, una sola parte del cuerpo. ¿Bien? ¿Clear? Now, ojo. Hay partes del cuerpo que son incontables, hay partes del cuerpo que se manejan como una unidad. Cuando son una unidad, acordémonos, debemos poner el a o el an. Pero si ese objeto es incontable, como lo es el cabello, que sería la única parte del cuerpo que es incontable, bueno, la piel también es incontable porque yo no sé exactamente cuánta piel, pero todo lo demás yo lo puedo contar, ¿verdad? Tengo una nariz, dos ojos. Ah, ok, las cejas no se pueden contar, las pestañas no se pueden contar. Esas partes que contienen cabello son incontables, por lo tanto no necesito poner nada ahí. Pero cuando la parte del cuerpo sí se puede contar y es una, como lo que es la cabeza, head, antes de todos los adjetivos, yo debo ubicar
la palabra a o an, dependiendo de la palabrita que quede ahí acompañando como primera palabra la lista de adjetivos. Supongamos que voy a decir que él tiene la cabeza pequeña y bonita. Tiene la cabeza pequeña y bonita. ¿Cómo digo pequeña? Short, ¿no? Short también, muy bien, pero en este caso podemos usar el sinónimo small. Right? Casi siempre, y acuerdémonos, el short refiere para la constitución completa de la persona, que es una persona bajita. Para hablar de los objetos, de las partes del cuerpo, o en este caso la cabeza, decimos small. Short, ¿en qué partes del cuerpo se pueden usar? En los dedos, en los brazos y en las piernas y en los miembros genitales, como son los senos, el pene, la vagina, la cola. En eso se puede usar el short, porque digo, tiene la cola chiquita, tiene los senos chiquitos, short. Pero small se utiliza para hablar pequeño en forma general en el resto de partes del cuerpo. ¿Listo? Son pequeños detallitos que uno en español no tiene que preocuparse porque tiene uno una sola palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué en inglés sí? Porque es que el short se refiere como al tallaje, mientras que el small es como la contextura completa, ¿sí? Entonces, por eso para el resto de partes del cuerpo, menos las que mencioné, usamos small, y para ellas, como los genitales, los brazos, las piernas, los dedos, usamos el short. Listo, tiene la cabeza pequeña y digamos que la tiene fea. Ponemos el ugly acá, por el orden que debemos respetar, ¿verdad? Como estamos hablando de una cabeza, yo debo poner el a o el an. Pero ese a o an no se le va a poner aquí, como lo haríamos, porque estamos diciendo una cabeza. Sí, yo no voy a poner aquí. Por cierto, ¿pongo a o pongo an? Acá. Sigo una cabeza. ¿Digo a head o an head? A head, porque la palabra empieza por sonido de H y suena la H, a head. Resulta que esa A yo no la voy a poner acá. Yo la debo poner antes de todo el listado de adjetivos. Y como la pongo antes de todo el listado de adjetivos, yo debo fijarme ese primer adjetivo, por qué palabra, por qué sonido empieza para poder poner a o an. En este caso, ¿qué pongo? A o an. An. Por acá escribieron. An. An, muy bien, porque digo ugly. Entonces, para describir la cabeza de esta persona, digo, he has an ugly small head. Él tiene una cabeza pequeña y fea. O él tiene una cabeza fea y pequeña. La traducción no importa. Lo que importa es el orden de los adjetivos en inglés. Entonces, esta es la otra forma en cómo podemos describir las personas usando las partes del cuerpo. ¿Qué? Y así queda el orden de la oración. Exacto, así queda el orden de la oración. Muchas veces no van a encontrar esos 4 adjetivos, pueden encontrar 2 como en el segundo caso, pueden encontrar 3, uno solo. Siempre que hayan más de 2 adjetivos, yo debo respetar el orden de ellos, ¿sí? Porque, ejemplo, seguimos con el mismo muchacho, yo puedo decir, he has an ugly head. He has an ugly head, punto. He has a small head. He has a small head, punto. Son 2 oraciones que yo las puedo resumir, puedo evitar repetir tantas cosas como lo es la palabra head y como es la palabra he has y el a o el an, sí. ¿Y qué hago yo? En vez de repetir tanta vaina, yo escribo de una sola forma, en una sola oración, todo de una vez. Entonces, por eso es que, chicos, debemos aprendernos ese orden de los adjetivos para evitar repetir tanto y para hacer oraciones más concretas, con más información, con más contenido en una sola. ¿Sí? Yo pude haber dicho todas las características del cabello aparte. He has hair. He has pretty hair. He has
short hair. He has curly hair. He has brown hair. Pero suena muy repetido y muy monótono, ¿cierto? Entonces es más fácil decir, he has pretty short curly brown hair. Y listo. Describo de forma completa una parte del cuerpo de la persona con más características, con más definición en una sola oración. Y esto lo hacen cuando, por ejemplo, en escenas de crímenes investigan a un sospechoso. Venga, descríbamelo con detalle. Entonces es ahí donde yo tengo que acordarme que el color, la talla, la forma, qué opinión tienen ustedes de eso, qué características, qué un tatuaje, qué cómo era el tatuaje, todo lo demás. Right? So people, estas son las dos formas como tenemos para describir a la gente. Dime. Profe, qué pena tanta pregunta. No, don't worry. Dale. Digamos cuando la talla es en números, ¿sí? Digamos que está escribiendo una modelo, por ejemplo 60, 90, 60. También esa talla entra ahí, o sea, sí. Claro. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Gracias por preguntar. Eso es para más avanzados, pero no te preocupes, aquí lo aprendemos de una vez. Estamos hablando de la talla, ¿cierto? Y vamos a usar un número. ¿Cómo utilizar un número para hablar de la talla? Como esto que estamos hablando son adjetivos y los adjetivos en inglés nunca se pluralizan, recuérdenlo bien, yo en español digo rosas rojas, en inglés sería rosas roja. Los adjetivos ni tienen género ni tienen plural. En ese caso, supongamos que el chico es un modelo talla 30, entonces he has 30 shape, y así se escribiría. 30 shape hips. Bueno, hablemos de las caderas de una mujer. She has 90, 60, ¿cierto? Los estándares, que eso ya no se mira. She has 60 shape hips. Ella tiene caderas de forma 60 o de talla 60. No, ahí sería size, ¿cierto? Porque es talla, size, perdón, no forma. Es la talla. Entonces, hablaríamos de 60 sized hips. Y se utiliza la palabrita del nombre del adjetivo con una D al final para decir que ese número 60 pertenece a esa descripción física. A este caso, el tallaje. Ella tiene caderas de 60 tallaje. De esa forma utilizaríamos un número como característica. Otra forma para definir adjetivos en las personas es hablar de la edad, ¿cierto? Si son jóvenes, si son viejos, ese adjetivo también hace parte del orden de los adjetivos. Ustedes van a averiguar en qué parte se ubica, ¿sí? Para que lo estudien en casa, pero yo les voy a dar acá una pista de cómo hablar con el número de la edad como parte de mi descripción física. Y como la edad somos, ¿cierto? En este caso yo voy a usar el verbo to be. Entonces fíjense cómo sería una oración con la edad, con el orden de los adjetivos, con el verbo to be. Decimos, él es a, an, dependiendo del número. Regáleme un número. Vamos a ponerle una a ese señor. ¿Cómo qué edad tendrá este señor? A ver, mírenlo ahí. 43. Unos 43, ok. Entonces, miren la palabra 40. Empieza por F, entonces dejo la A, ¿cierto? He is a 43-year-old. He is a 43-year-old man. Así es como yo utilizo la edad para crear oraciones con el verbo to be. ¿En qué se diferencia decir la edad normal a decir la edad como una característica, como un adjetivo? En que la palabra year no lleva la S, porque acordémonos, ni los números ni los adjetivos se pluralizan. ¿Ahí? Es diferente decir es diferente decir he is 43 years old. Ahí estoy diciendo, él tiene
43 años. Pero en la oración de arriba estoy describiéndolo. Él es un hombre de 43 años. O él es un hombre 43añero, por decirlo así. ¿Qué? Así es como también utilizaríamos la expresión para hablar de las quinceañeras. ¿Cómo diría entonces, de acuerdo a esto, ya para terminar, chicos? La próxima semana terminamos de complementar esta información que es bastante extensita y quiero dárselas bien dada. A ver, guíense del ejercicio de este que les voy a remarcar acá. Guíense de acá y díganme cómo dirían, ella es una niña quinceañera. Ella es una chica quinceañera. ¿Cómo quedaría la oración ya para terminar hoy? Ella es una chica quinceañera. She's a 15 years old girl. A 15, ¿me repite de nuevo? Years old girl. ¿Seguro que years o solo year? Year. Muy bien. Old girl. Y en este caso, chicos, se pone los guiones. Arriba se me olvidó poner el guión, pero en este caso ponemos guiones para separar esas palabras. ¿Por qué? Porque esos guiones me están definiendo que todas esas palabras son una sola descripción. Es ahí en el único caso donde vamos a poder encontrar esas rayitas, esos guiones, uniéndonos realmente las palabras como una sola característica. She's a 15-year-old girl. Ella es una chica quinceañera o una chica en sus 15. ¿Right? Esa es la forma como podemos también utilizar la edad para hablar acerca de cómo somos físicamente o quiénes somos como tal. Good. So people, vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana, me acuerdan, retomamos el tema para poder terminarlo bien, para que entiendan bien otras cositas que tenemos que saber acerca del resto de las partes del cuerpo. Y arrancamos con el tema de la semana 4. Les voy a explicar la tarea para que la tengan pendiente. Voy a guardar esto para subírselos ahorita. Y vamos a mirar la tarea de la semana. La tarea de la semana también está muy sencilla. Recuerden no dejarla a lo último. Vayan haciendo las tareas. Ahí hoy les envié un mensajito a algunos para que estén pendientes. Aquí vamos a tratar de hacer una conversación. No tiene nada que ver con la temática que vimos hoy, que fue lo singular, lo plural, las descripciones físicas, pero esto es para que nuevamente hagamos una revisión diagnóstica de qué tanto han llevado aprendiendo en sus otros niveles. Aquí lo que tienen son 5 preguntas que les piden completar esas conversaciones con la mejor secuencia lógica. Que si te preguntan ¿cómo estás? Pues la respuesta más lógica es ser muy bien, ¿y tú? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces la idea es que lean muy bien cada una de las conversaciones y completen con cuál de esas opciones quedaría mejor organizada esa pequeña conversación. ¿Listo? Está supremamente fácil. Y también es a modo de diagnóstico para poder revisar cómo están ustedes de estructuras gramaticales. Y eso es todo lo que vamos a mirar el día de hoy. So, chicos, recuerden que para ustedes, nivel básico 1, ya a partir de esta semana, bueno, ya esta semana se nos fue, a partir de la próxima semana, todos los martes de 7 a 9 de la mañana tienen el espacio abierto de tutorías. Quien desee reforzar el tema, quien tenga dudas sobre algo, quien quiera revisar la tarea, se pueden conectar en el espacio de tutorías que se encuentra ahí dentro del módulo de foros. Ahí está el enlace. Los martes de 7 a 9 voy a estar siempre conectado, esperando que se conecten el que desee conectarse. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Ya ahorita en breve les subo la grabación de la clase y las memorias que trabajé, al igual que los videos que les mostré. Y también les voy a subir una información acerca del orden de los adjetivos para que estudien con eso mucho mejor el tema. ¿Listo? Profe, María Alejandra, ¿tienes algo que decir? Dime. Sí, profe. Profe, es que
No escuché si llamaste o no a... La lista yo siempre la descargo de la plataforma. Desde el momento que ustedes se conectan, la plataforma empieza a registrar quién se conectó, cuánto tiempo duró conectado, si se salió y volvió a entrar, entonces no se preocupen por la asistencia que siempre se toma directamente desde aquí de la plataforma. Miren, les voy a mostrar cómo para que ustedes también sepan. Ah, bueno, profe, Yo me gracias. conecto acá, le doy aquí en las personas y aquí me sale descargar lista de asistentes. ¿Listo? Entonces para que no se preocupen por la asistencia. So, Jaime, por ahí vi a Jaime con la manita levantada. Una pequeña duda, profe. Dime. ¿Las tutorías quedan grabadas también para verlas? Sí, voy a grabarlas, pero esa Vale. grabación sí no la van a conseguir guardada porque pues puede que nadie de este grupo se conecte a mirar a una clase, entonces no es necesario subirla, pero si las desean ver, las pueden buscar en el chat. Por ejemplo, las grabaciones de estas clases también ustedes se meten al chat y ahí queda el registro de las grabaciones. Ah, vale, profe. Y Pero qué pena sí, que no sí voy a pude. grabarlas. Ah, vale. Y qué pena que no pude asistir a la primera clase. O sea, por Don't motivos de worry. conexión y eso. Siempre que no puedan, ustedes buscan las grabaciones de las clases. ¿Ya la encontraste? ¿Ya sabes dónde mirarla? Sí, yo vi la primera Listo. y te mandé la tarea. Para que te La pongas primera. al día. Perfecto, people. So, voy a cortar la grabación y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.